Estamos en días decisivos, días tristes para muchos en la Argentina porque el próximo lunes se va a cumplir un año del secuestro del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo. Este gendarme que iba a visitar a su pareja y al hijo que tienen en común en Venezuela, porque la pareja con él vivía en la Argentina, pero había tenido que ir de visita a Venezuela, y a minutos de cruzar o al intentar ingresar ya a territorio venezolano fue raptado por las fuerzas del régimen y se encuentra, suponemos, en el centro clandestino de detención Rodeo 1. Lo que vas a escuchar ahora, lo que vas a ver ahora en vivo, en exclusiva en la pantalla de DNews, es el testimonio de un hombre que vivió lo mismo que Nahuel y que compartió cautiverio con Nahuel, que compartió celda con Nahuel durante 10 meses. Me estoy refiriendo a Edwin Iván Colmenares, colombiano de 35 años, que tiene la enorme gentileza de hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Edwin? Un placer saludarte. Aquí Darío Misraji. Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días acá en Colombia, de tardes creo que en la Argentina. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Edwin es abogado, trabajaba sobre todo con población migrante, es colombiano. Fue en noviembre de 2024 cuando él es secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro y es liberado junto a otros, creo que fueron 16 prisioneros en octubre de este año. Lo primero que quiero que nos cuentes un poco, Edwin, para ir metiéndonos en tu historia y en la historia de Nahuel, que evidentemente están entrecruzadas, es qué hacías vos en Venezuela en noviembre de 2024 y cómo es que, estando allí, te secuestra el régimen. Bueno, Darío, pues la verdad es que yo trabajaba desde el 2023 en el territorio araucano. Es una población, un departamento de Colombia víctima del conflicto armado en mi país. Una de las vías más rápidas para llegar a ese territorio es por el territorio venezolano, dado que las vías, dado el abandono total del Estado, tiene unas vías totalmente inservibles en donde acceder es muy complicado, en donde no hay un flujo aéreo adecuado o constante en donde se pueda entrar y salir fácilmente del territorio. Entonces es por eso que se acorta un poco el camino por el territorio venezolano y pues era más fácil para mí llegar a mi lugar de origen por ese territorio. Vos fuiste trasladado a el centro clandestino de detención del Rodeo, Rodeo 1, que está dentro, entiendo, de un centro penitenciario. Contame un poco cómo fue ese proceso en el cual a vos te capturan, te llevan allí. Bueno, yo fui capturado o secuestrado, mejor, Sí, más el preciso. 1 de noviembre del 2024, en horas de la noche. Me tenían ahí desde el mediodía esperando la autorización para el sellado de mi pasaporte. Yo estaba entrando de manera regular al país con el sello de salida de mi país en mi pasaporte y con el sello de entrada iba a sellar la entrada a Venezuela. El funcionario del DGCIM, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar, me dice que debo esperar la autorización para poder sellarme el ingreso al territorio venezolano y pues sorprendido porque pues nunca, eh, no creí o nunca me imaginé o no llegué a dimensionar lo que realmente estaba pasando. Dado de ahí me llevan a una serie de lugares ya totalmente detenido, secuestrado, encapuchado, esposado en diferentes puntos de Venezuela hasta llegar a Caracas, a un lugar que se llama, es las oficinas del DGCIN, las instalaciones, en un subterráneo en donde me tuvieron 25 días en un lugar que se llama La Pecera. Mm. Es un cuarto frío en donde pues no tienes el derecho de hablar, no puedes hablar con nadie, no solamente puedes, duermes en el piso. Las situaciones sanitarias son totalmente precarias porque no tienes un buen higiene personal. Yo duré 20 días sin poder bañarme, sin poder cepillarme los dientes, cosas tan como tan cotidianas o de la vida normal, pero que tú estando secuestrado, detenido ya difiere un poco en ti el poder hacerlo libremente.
Ahí duró el 25 de noviembre, fui llevado al SESMAS, que es el Servicio Especial de Máxima Seguridad. Veo en las imágenes unas imágenes que yo fui testigo de cuando le hicieron esas imágenes a Nahuel. Él llegó al SESMAS el 13 de diciembre del 2024, lo recuerdo. Mm. Nos hicimos muy amigos desde ese primer momento, dándole apoyo porque estábamos, bueno, yo también me encontraba en la misma situación, confundido, perdido, pero yo ya llevaba un mes y algo Claro. ahí recluido, entonces ya tenía un poco de, digámoslo, adaptación al lugar. Y pues lo que hacíamos en ese momento con todos los compañeros era tratar de alivianar como esa carga emocional de las personas nuevas que llegaban y le decíamos que tranquilos, que todos éramos pues, personas de bien, con una familia, con principios, valores, pero pues que nosotros tampoco entendíamos por qué estábamos ahí. Entonces empieza un poco la cercanía con Nahuel y es donde él empieza pues a contarme su historia, que él iba a visitar a su esposa con su hijo, que es parte de una fuerza argentina que se llama la Gendarmería o ser gendarme, eh, y empieza a contarme toda su historia y empezamos a hacernos mil preguntas del por qué, del cómo, cuándo, para qué. Y pues pasa mucho tiempo y no tenemos información de nada, no nos dejan hablar con nadie, no nos tenemos acceso a visitas, no tenemos acceso a lo que ellos llaman paquetería, que son útiles de aseo personal. Es decir, una violación sistemática de derechos humanos que pues hasta el momento, hasta el día de hoy, pues no entiendo el por qué lo viví, el por qué tuve yo que haber pasado 360 días en un centro especial de máxima seguridad en donde mi profesión era ser abogado y no ser un delincuente, un espía, un terrorista y todo lo que ellos decían que yo era. Entonces es como que el choque emocional tan Mm. fuerte de tú ser un profesional del derecho y ver que no tenemos un proceso legal, que se cumplen arbitrariedades contra nosotros, en donde no tenemos derecho ni siquiera a hablar, en donde no tenemos derecho a expresarnos, a comunicarnos con nuestras familias, que era lo que más nos dolía, ¿no? En ese momento. Edwin, ¿podemos ver la imagen de Nahuel Gallo ya con barba? Es la única imagen que conocemos de Nahuel Gallo detenido, que está él de celeste. Esta imagen. Edwin, esta imagen, vos me decís, vos viste el momento en el que le tomaban esta imagen. Contanos un poquito el contexto. Sí, de hecho, aún nosotros no entendíamos el por qué le hacían tantos videos a Nahuel, Mm. eh, porque a él lo grababan en las mañanas al desayuno, en la mediodía y en la cena. Lo grababan, incluso a veces le tomaban fotos durmiendo. eh, y pues lastimosamente pues fui testigo de cuando lo sacaron para esa foto o esa prueba de vida que enviaron. No, nosotros no tenemos el contexto de cómo habrá llegado allá o cómo fue la situación, pero sí recuerdo el momento en el que él es llevado para esa foto. ¿Cuántos prisioneros secuestrados había aproximadamente en ese momento allí? Bueno, ahí nosotros hicimos la cuenta y hay más de 30 países, en Europa, toda América Latina, inclusive los americanos, y habían americanos, ya no sé si en el momento queden, pero en el momento en el que nosotros estábamos ahí, habían argentinos, ecuatorianos, bolivianos, mexicanos, de todos los países que tú te puedas imaginar. Y éramos alrededor de más de 100 personas. Claro. eh, Hay más de 100 personas ahí detenidas. Los únicos que han salido han sido los estadounidenses, un suizo y nosotros los colombianos, pero del resto de nacionalidades sigue ahí recluida injustamente. Ahora, vos decís, a Nahuel le sacaban fotos, lo grababan dormido, cuando comía, había un tratamiento que era diferente al de los demás secuestrados. Claramente esto tenía que ver con que Nahuel Gallo era miembro de una fuerza de seguridad de un país enemigo del régimen de Nicolás Maduro y cuyo secuestro tuvo enorme repercusión y se dieron cuenta, entiendo yo, que era un activo importante. Ahora, ¿eso se lo transmitían a ustedes? No, claro que no, ellos nunca nos daban información del por qué ese tipo de videos, pero pues nosotros deducíamos y sacábamos conclusiones. Y yo de hecho le dije a Agustín en diciembre del por qué, hablábamos del por qué lo grababan tanto.
y yo le decía, yo creo que las relaciones, porque nosotros ahí estábamos incomunicados, no teníamos acceso pues a como a toda la información que se pudiera presentar en el mundo, entonces pues eran simples deducciones que nosotros sacábamos del por qué pasaban ese tipo de situaciones y yo le decía, yo creo que las relaciones entre Venezuela y Argentina no están muy bien en este momento y pues creo que ya una vez en libertad pudimos saber que efectivamente las relaciones entre Venezuela y Argentina están deshechas y pues es una de las causas primordiales por la que Agustín está allá todavía. Vos no conociste a Nahuel Agustín antes, lo conociste en ese estado tan difícil de entender, me parece que para cualquiera de nosotros que no pasó por ese infierno por el que pasaron ustedes. ¿Cómo describirías a ese Agustín, a ese Nahuel Agustín, pero digo Agustín como lo llamás vos, conociste allí? Bueno, yo creo que Agustín ha sido una persona muy fuerte. Él, a pesar de todo lo que le ha sucedido estando allá detenido, pues recordemos que no solamente el daño es físico, sino también psicológico, porque nosotros durábamos encerrados 23 horas al día, inclusive a Nahuel no le gusta salir al patio, a él no le gusta, inclusive ni siquiera es un patio, es un pasillo donde no hay nada, en donde literalmente es como por salir a tomar un poco de aire, pero no hay en realidad alguna actividad en la que tú puedas de pronto realizar diferente a caminar. Mm. Y eso es como de 10 por no sé cuántos metros, o sea, eso no es nada, o sea, literal es un pasillo. Pero pues era lo que había, pero Nahuel es enemigo. Yo creo que ha sido muy fuerte, ha intentado sobrellevar la cosa de la mejor manera, pero pues él tiene una carga emocional muy grande. No ha podido hablar con su familia en todo este tiempo, ni con su mamá, ni con su hermana, ni con su esposa, ni con su hijo, que pues lastimosamente es lo que más le duele. Y yo un día le dije, te están robando no tu tiempo o lo que tú tengas de pronto en que se pueda contar en dinero. Te están robando el tiempo de tu hijo, en donde está aprendiendo a decir papá, en donde está aprendiendo a correr, en donde está aprendiendo a caminar. Eso es lo que realmente le están robando a Agustín en este momento y es lo que más me dolía y nos dolía a ambos, como que por qué nos hacen esto si nosotros no hemos hecho nada? No tenemos por qué estar viviendo esta situación. Entonces era como lo más duro de estar ahí encerrado, como hacerte una autocrítica tú, o tratar de buscar el por qué tú estabas ahí. Edwin, vos estás haciendo siempre mucho hincapié en que más allá de las torturas físicas, había un punto de una tortura psicológica que buscaba aplastarte mentalmente. ¿En qué punto lo mental empieza a ser más duro que lo físico? No, yo creo que desde un primer momento el hecho de que tú pierdas tu libertad y no puedas hacer las cosas que cotidianamente hacías es un daño psicológico profundo, severo. Yo ahorita estoy en terapia psicológica, estoy con una terapeuta porque pues yo creo que lo que viví fue muy fuerte, fue una cosa que nos deja marcados para siempre. Yo a veces tengo pesadillas en las noches de toda la situación que pude haber llegado a vivir allá, de zozobra, de incertidumbre, de llanto, de dolor, de saber dónde está mi madre, de saber dónde está mi familia, de saber cómo estaban todos fuera. Entonces, si tú no controlas tu mente ahí dentro, te carcome la cabeza y te deja unas secuelas bastante grandes. Yo creo que eso es muy, muy, muy fuerte. Ahora, Edwin, ¿y qué nos podés contar de qué tipo de cosas les hacían tanto a vos como a Nahuel como al resto de los prisioneros para justamente volverles tan difícil la existencia? Bueno, yo creo que con el simple hecho de tenerte detenido es suficiente, pero claro que si tú de pronto te portabas mal, como decían ellos, o hacías algo que a ellos no les pareciera lo correctamente debido, habían celdas de castigo en donde te llevaban desnudo, te sacaban desnudo de la celda, te esposaban, te encapuchaban, durabas en una celda esposado 24 horas, sin cama, sin nada. Bueno, nosotros no tenemos cama tampoco, pero pues era una celda en donde estabas desnudo, vigilado 24 horas por una cámara
y pues no te quitaban las esposas en todo el día. Entonces eran celdas totalmente encerradas, no tenías comunicación con nadie, no tenías acceso a nada, o sea, eran situaciones como esas y habían celdas peores. O sea, realmente crítica la situación, el daño psicológico brutal, o sea, no tiene cómo explicarlo. ¿Eran interrogados o vos viste, por ejemplo, en el periodo que estuvieron allí, que de repente a Nahuel se lo llevaran para un interrogatorio? Sí, claro, nosotros pasábamos por tipos de interrogatorios, de hecho nos hicieron hasta polígrafo, eh, contra de nuestra voluntad, porque tú sabes que para hacer ese tipo de pruebas se necesita como unos requisitos o una aceptación de que realicen esa prueba, y pues nosotros éramos obligados a firmar papeles sin ninguna clase de autorización previa o charla, simplemente firma acá y haz esto que te dicen y ya. Pero sí, sí había interrogatorios y sí habían eh, detector de mentiras y todo ese tipo de cosas, polígrafo, en donde nos obligaban, inclusive nos llevaban a audiencias sin un abogado defensor, sin una garantía procesal, sin el debido proceso, violando totalmente los derechos y pues a cada uno de nosotros, ¿no? Sí, fuimos sentenciados, no, perdón, fuimos imputados de terrorismo, de financiamiento al terrorismo, de ser mercenarios, de ir a derrocar al régimen de Maduro, que teníamos nuestra causa era que un mercenario, Iván Simonovic, ingresaba armas al país y nosotros éramos quienes ingresábamos Mm. aquellas armas al territorio venezolano con el fin de derrocar al gobierno venezolano. ¿Recordás algo que te haya dicho Nahuel después de una de estas sesiones? Sí, claro, todos estábamos totalmente aburridos de la situación, cansados de que nos vieran la cara de tontos, de que no respetaran nuestros derechos, de que no fuéramos tenidos en cuenta, que no nos escucharan. Nos sentíamos en realidad muy fracasados porque no podíamos hacer nada y estábamos a merced de un gobierno que lastimosamente viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas. Mm. ¿Cómo era la celda? En la celda no la de castigo, la celda donde convivías con Nahuel. Bueno, yo creo que si no lo vemos todos como una celda de castigo, entonces no sé cómo lo Mm. vean los demás. Pero yo creo que todas las celdas, sin lugar a dudas, eran unas celdas de castigo, unas celdas de sometimiento, en donde no tenías derecho a tener nada, ni libros, ni algún juego lúdico donde tú pudieras recrear tu mente, pudieras distraerte o pudieras hacer otro tipo de actividades. Nosotros solamente podíamos tener un papel higiénico, un pedazo de jabón y un cepillo dental. No teníamos acceso a otro tipo de cosas y durábamos 24 horas, 23 horas encerrados en esa celda. Entonces, es un juego con tu mente, es un juego contigo mismo, es estar contigo mucho tiempo y no tener otro tipo de actividades. Nuestras actividades eran, hacíamos muñequitos o figuritas de ajedrez y aprendimos a jugar ajedrez con Nahuel dentro del centro penitenciario. Yo creo que era mi rival más duro, era Nahuel. Mm. Aprendió a jugarlo muy bien y yo también. Y entonces al final ya no jugábamos juntos porque siempre ya no sabíamos las mismas jugadas de los dos. Mm. ¿Recordás algún momento donde por ahí Nahuel te manifestaba que ya no podía más, que ya no podía seguir? Bueno, yo admiré siempre a Nahuel porque es un hombre muy fuerte. Yo creo que su disciplina, su entrenamiento y todo lo ha llevado a ser una persona muy resiliente, lo ha llevado a ser una persona muy fuerte, pero eso no quiere decir de que él realmente esté bien. Eso quiere decir de que es una persona que pone una coraza, pero por dentro está totalmente deshecho. Él estaba muy aburrido de estar ahí, se sentía muy mal por la situación, extrañaba mucho a su familia, extrañaba mucho a su hijo, el sentirlo, el estar con él, compartir tiempo en familia. Él siempre me hablaba de su hijo, de su abuelo, de tantas cosas, pero el que él esté fuerte no quiere decir que Nahuel esté bien. ¿En esas celdas estaban esposados todo el tiempo?
En las que vivíamos diariamente, no. Solamente nos esposaban y nos encapuchaban cuando salíamos al patio o cuando íbamos de pronto a, no sé, alguna entrevista o que nos fueran a hacer algún interrogatorio, alguna audiencia, siempre éramos encapuchados. Mm. ¿Y recordás tu última charla con Nahuel? Porque vos en algún momento te dijeron que ibas a salir en libertad. ¿Recordás esa despedida? No, la verdad no pudimos tenerla. Eso me dio muy duro porque en realidad nosotros nunca fuimos comunicados de que íbamos a salir en libertad. Simplemente una mañana llegaron, dijeron tales y tales personas, hagan una fila acá, nos encapucharon, nos esposaron y no volví a saber más de Nahuel. De hecho, los que fuimos liberados fuimos colombianos. Y yo pensé que íbamos a tener alguna entrevista consular o algo por el Mm. estilo, porque el día anterior habían tenido unos compañeros una entrevista y habían dicho que posiblemente volvían por los demás. Yo pensé que íbamos a una entrevista y Nahuel me dijo como que, sí, apúrate, que tenés la entrevista, que no sé qué. Y yo, pero pues nunca me imaginé que nos fueran a liberar. Y él estaba ahí en la celda, yo no, pues como que chao, chao, pero ya ahorita vengo, como que ya regreso. Pero no, nunca supe que no lo iba a volver a ver, o por lo menos no en Sesmas. ¿Hablaron de el día en que uno fuera liberado? ¿Se hicieron alguna promesa? Sí, claro, yo creo que las promesas que se hace uno estando en cautiverio y es trata de comunicarte con mi familia, que estoy bien, que era como aquellas cosas que nosotros queríamos y que anhelábamos, era que era tener contacto con nuestras familias, que por lo menos supieran que estábamos bien, porque Nahuel no ha podido tener comunicación con su familia, entonces para él era un poco más duro. Yo había tenido una comunicación con mi mamá 7 meses después de mi secuestro. Claro está, mi mamá pensó que yo estaba muerto, entonces, eh, pues bueno, era eso y realmente así lo hice. Cuando salí, tomé contacto con su familia, con su madre, con su esposa, le dije lo que Nahuel pues decía o lo que Nahuel expresaba, cómo estaba Nahuel y demás. De lo que puedas contar, ¿qué te pidió que les transmitieras a su hijo, a su esposa, a su madre? No, que los ama mucho y que está haciendo todo lo posible mentalmente para sostenerse fuerte, para prometerles que él quiere volver, que él sueña con estar en sus brazos otra vez y pues nada, esperando que ese momento se dé eh, para que Nahuel pueda regresar a casa con su familia. Mm. Ahora, cuando ustedes tenían todas estas conversaciones, ¿los escuchaban? No, lo hacíamos nosotros solos en la celda, pues no, no, solamente era una conversación entre los dos. Y, Hablábamos todo el día, por supuesto. y ustedes estaban los dos solos en esa celda. Sí, estábamos nosotros los dos solos al final. Bueno, yo estuve con Nahuel, yo lo conocí desde que llegó, pero yo estuve con Nahuel desde el junio de este año hasta que me liberaron. Pero fuimos tan amigos que solicitamos cambio de celda para estar juntos. Y bueno, literal, nos tocó pedir mucho el favor para que nos cambiaran y ya. Pues por eso estuve con Nahuel desde casi 4 meses, pero pues acompañándolo desde un momento, desde el principio de todo. Mm. Y perdón, pero cuestiones básicas, digo, ¿ustedes comían en esa misma celda? ¿Les daban comida todos los días de forma más o menos digna? Bueno, sí, nosotros hacíamos absolutamente todo dentro de la celda. Comer, dormir, bañarnos, hacer del cuerpo, hacer nuestras necesidades en un hueco, en una letrina. Ahí mismo nos bañábamos. Yo creo que es una cosa de salubridad completamente deplorable. Yo creo que nosotros teníamos heces fecales por toda la celda porque donde nos bañábamos igual hacíamos del cuerpo, ahí orinábamos todo el día. En realidad las condiciones pues higiénicas totalmente deshechas y pues ahí era el lugar donde podíamos estar todo el día. Los olores fétidos todo el tiempo, olía a cañería, a todo lo que tú te puedas imaginar que puede oler una celda en donde hay más de 600 personas detenidas y eso inclusive a veces se tapaban esas cañerías y se rebosaba por los baños. Nos tocaba ponernos a limpiar, ponernos a lavar, incluso no teníamos pues
jabón o el acceso a detergentes y era mínimo lo que daban o a veces no daban. Entonces, pues la salud, pues dentro de esa celda era totalmente deplorable. Vivíamos enfermos de diarrea, vivíamos enfermos del estómago, la comida y la alimentación, pues totalmente a lo que ellos nos quisieran dar. Yo creo que comimos mucha harina, mucho pan, cosas que realmente no nutren. Entonces, pues yo me bajé inclusive 20 kilos Mm. de estando allá. Yo tenía problemas intestinales, problemas estomacales, y bueno, yo creo que fue evidente al momento de salir que realmente estaba bajo de peso. Perdón, y estamos hablando de una celda de más o menos qué tamaño para todo eso que tenían que hacer y en esas condiciones. Esa celda tiene 4 metros y por 2. Mm. Es una celda totalmente pequeña, o sea, no hay mucho espacio, no hay nada, no, realmente es reducido. ¿Y cómo era el trato con los carceleros? Bueno, en realidad, pues ellos no podían tener mucha confianza con nosotros. Nosotros intentábamos ganarnos su confianza para poder, no, qué sé yo, poder obtener alguna información, poder, cualquier tipo de medios, pero pues ellos eran, en Venezuela existe mucho el miedo y es el miedo infundado por personas como esos dirigentes que ponen lemas como que dudar es traición, como que todo se puede ser visto como una traición a la patria y pues efectivamente podrían terminar encarcelados junto a nosotros sin temor a equivocarme. Mm. Y vos decís, por todas las condiciones en las que estábamos casi enfermos todo el tiempo, diarrea, bueno, otras cosas, ¿tenían la posibilidad de un mínimo de atención, de que un médico los vea, por ejemplo? Bueno, pues era un poco complicado la atención médica porque a veces no había medicamentos, no te sacaban, no te llevaban al servicio médico. Tenía que ser algo muy extremadamente grave para que, o realmente te vieran ya muy mal para que pudieran sacarte al servicio médico. Pero pues a veces uno iba allá y con una pastilla o con un simple tómese un acetaminofén o tómese X o Y medicamento, creían que uno ya estaba bien. Entonces no había una buena atención médica ahí dentro. Mm. De las muchas cosas que hablaron con Nahuel, de las conversaciones que tuvieron, si tenés que decir, me quedo con esto que hablamos uno de esos tantos días que pasamos, de esas tantas noches. Bueno, yo creo que me quedo con sus ganas y el deseo de volver a ver a su familia. Yo creo que nosotros tenemos que aferrarnos a algo estando ahí dentro y es el amor a volver a reencontrarse con las personas que uno quiere. Mm. Algunos, nosotros conversamos con Renzo, un peruano estadounidense que también estuvo preso allí, que también tuvo contacto, y contó que en algún momento hasta cantaban los himnos de los países, que se cantó, por ejemplo, el himno argentino. ¿Recordás esa situación? Sí, claro, nosotros, por lo menos en fechas importantes como ya sea la independencia de cada país o simplemente por querer cantar o simplemente por querer expresarnos, cantábamos el, el himno de nuestro país, Nahuel de Argentina, yo el de Colombia, y así los otros compañeros, o a veces simplemente por intercambiar o hacer algo o una rutina diferente. Recuerdo mucho a Nahuel. eh, Recuerdo que una vez nos pusieron un partido de Venezuela con Colombia en un parlante, escuchando simplemente, y la emoción y la alegría del fútbol de Nahuel realmente me toca o las fibras porque es muy apasionado, amante a su selección de la Argentina, muy orgulloso de esa selección, muy orgulloso de su país y pues realmente cuando celebraban un gol, él sin lugar a dudas gritaba dentro de su celda feliz y emocionado de escuchar que estaban derrotando a Venezuela. Em, ¿Cómo era cuando hablaban del día después? ¿Tenían momentos en los que creían que por ahí nunca iban a salir? Sí, ya
por lo menos mis condiciones eran, yo recuerdo que esa mañana le dije a un amigo mío italiano que estaba ya detenido con nosotros, que se llama Mario Burló. Yo le dije, Mario, yo creo que me voy a poder ir en esta cárcel. Yo creo que no va a salir nunca de acá. Nosotros teníamos muchos altibajos emocionales y ese día yo estaba deshecho, yo estaba totalmente deprimido. Yo tengo problemas de ansiedad, problemas de depresión y ese día yo sentía que ya no podía más. Y, oh sorpresa, ese día salí. Entonces, pues yo he querido comunicarme, pero yo sé que es imposible poder darle ese mensaje a mi amigo y es que no pierda la fe, que yo sé que él va a salir de allá. ¿Nahuel pasó también por alguno de estos episodios? Sí, él tuvo episodios de ansiedad, él se estresaba mucho, se empezaba a sudar y empezaba a caminar por toda la celda desesperado, queriendo salir, queriendo estar en su casa, queriendo estar en su país, porque realmente pues Nahuel no ha hecho nada. ¿Y cómo, cómo se salía, cómo salían de esas situaciones? Pues yo creo que es el apoyo de su compañero. Realmente era empezar a hablar juntos y tranquilízate, todo va a estar bien, dándonos apoyo mutuamente. Realmente esa era la única situación o la única condición que nos sacaba de ese estado, porque no teníamos otro, no teníamos un terapeuta o algo, nada que nos pudiera de pronto ayudar, sino que la terapia se la daba a uno mismo. Nosotros éramos nuestros propios animadores o aquella persona de aliento para poder seguir dentro de esa situación. Mm. Cuando imaginaban más optimistas que existía la posibilidad de salir, ¿cómo se imaginaban ese momento? ¿Qué creían que tenía que ocurrir para que ustedes fueran liberados? Bueno, en realidad, las esperanzas ya en ese momento en el que yo salí, pues eran mínimas. Yo sentía que iba a durar mucho tiempo ahí. Hay personas que tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7 años recluidas en la misma situación que nosotros, en donde no tienen un proceso legal vigente, no tienen una garantía procesal de que ellos puedan salir. Entonces yo sentía que estábamos en manos de unas personas que realmente nos iban a dejar el tiempo que ellos quisieran ahí, o el tiempo en el que ellos arreglaran sus cosas, o yo no entiendo todavía y aún no explico el por qué, pero sí, era desalentador. Mm. ¿Y qué pensaba Nahuel en esos momentos? Bueno, yo creo que en ese momento lo que nosotros estábamos esperando era una invasión estadounidense. Mm. Lo escuchamos en algún momento y decíamos, esa es nuestra única salida. Yo creo que no existe otra que no sea esa, pero nos llenaba mucho temor el saber que fueran a atentar contra nuestra humanidad, que es nuestra vida, aquella cosa tan preciada que es lo que tenemos ahí dentro y es aferrarnos a nuestra vida, a las personas que amamos y eso. Bueno, Bueno, a doña Griselda quiero darle un mensaje muy especial. Ya he hablado con ella anteriormente, le comuniqué la conversación que tuve con Nahuel, que la extraña mucho, espera mucho de ella, extraña verla otra vez y espero que ojalá eso sea pronto y sea rápido y que Nahuel vuelva a casa y con sus seres queridos. perdón, más allá del mensaje que haces para la madre, para Griselda, me quedé con lo que contabas antes. Eh, vos, cuando decís lo de la invasión estadounidense y que se habían enterado de algo, ¿ustedes recibían algún tipo de información? ¿De repente se filtraba? ¿De qué manera? Bueno, nosotros no teníamos acceso a información ya que no teníamos visitas, pero teníamos, digamos, unos pajaritos que nos contaban cosas y era el único medio donde nosotros podíamos escuchar o tener acceso a información que estuviera sucediendo en el mundo, porque nosotros no teníamos Mm. acceso a nada, ni a televisores, ni a nada, ni ningún medio digital o algún periódico que nos dijeran algo, o que ellos nos contaran algo. Eran unos pajaritos que nos contaban las cosas. Mm. Quiero llamarlo de esa manera. Está clarísimo, no vamos a dar más detalles porque no sea cosa que los pajaritos dejen de cantar. ¿Cómo, Exacto.
¿Cómo te imaginás que está Nahuel en este momento en que estamos nosotros hablando acá? Eh, Hace poco fue liberado un compañero que se llama Pierre Castro. Él es francés y él me contó que desde que yo salí, a Nahuel lo dejaron solo, no tiene ningún compañero en la celda, cosa que me preocupa mucho porque eh, uno no es tan fuerte mentalmente todo el tiempo. Mm, Entonces me preocupa mucho la salud mental de Nahuel, me preocupa mucho qué decisiones va a llegar a tomar, porque todos sabemos que la salud mental es muy fuerte y se ve afectada estando ahí dentro. De hecho, nosotros tuvimos compañeros que, aún inclusive estando con un compañero, intentaron suicidarse, se colgaban de sus sábanas, con las afeitadoras se cortaban el cuello, se cortaban las manos, las venas, cosas realmente fuertes que nosotros llegamos a presenciar y a ver, y que eran compañeros de nosotros, personas que veíamos todos los días en el patio o personas con las que alguna vez compartimos. Entonces, pues era muy fuerte esa situación, llegar a pensar que pueda llegar a pasar algo más y estando Nahuel solo en una celda. ¿Vos temés que Nahuel pueda llegar a hacer algo de eso? Bueno, yo, según lo que hablaba con Nahuel y todo lo que llegamos a hablar, pues nunca llegamos a contemplarlo, pero pues uno no sabe a ciencia cierta qué tan afectado esté en ese momento o cómo se sienta uno un día y pueda llegar a tomar una decisión que pues realmente sea muy fuerte, ¿no? O sea, no puedo asegurártelo porque la salud mental es algo que no se ve. Mm. O sea, vos hablaste de intentos de quitarse la vida de distintas formas. Algunos de esos intentos terminaron siendo exitosos y algunos terminaron suicidándose. Lastimosamente, o bueno, afortunadamente, ninguno fue exitoso. Nuestros Mm, compañeros se quedaron en el intento, pero sí hubo varios intentos. O sea, personas que se tiraban no, eran dos planchas, una acá y una acá para dormir. Se tiraban desde el segundo piso a la letrina de cabeza para poder intentar quitarse la vida. mm. En realidad es muy desesperante las situaciones que se viven allá. Edwin, lo último que te pido, agradeciéndote enormemente realmente por este tiempo. Si uno de estos pajaritos que por ahí todavía están trinando pudiera llegar en este momento a Nahuel y transmitirle una palabra tuya, ¿qué le dirías? Quiero decirle a mi amigo, a mi hermano Nahuel Gallo, que sea muy fuerte, que tenga mucha fortaleza, que aquí su familia lo está esperando y que tenga fe de que va a salir de allá, de que vamos a regresar a nuestros hogares y vamos a sanar y vamos a dejar todo eso que vivimos allá en esa situación. Edwin Iván Colmenares, te agradezco muchísimo por este tiempo, mucha fuerza para poder salir adelante. Muchísimas gracias a ti por la entrevista, Darío.